Buenos días a todos y a todas. Feliz viernes. ¿Cómo están? Los saludo aquí desde Bogotá para presentar este segundo webinar del año. En este caso vamos a hablar, como ustedes pueden ver, de minería en los Andes, cobre y litio y la transición energética. Recibimos mucho interés del anterior webinar sobre el tema de hidrogeología en salares andinos y decidimos continuar un poco con esta línea. Entonces, si les parece, damos un minutito de espera para que se conecten las personas y mientras tanto pueden ir presentándose en el chat de GoToWebinar, presentándose para que sepamos quiénes están, etcétera. Ya veo que se están sumando muchas personas. Alicia, Álvaro, Alicia, bienvenida. ¿Cómo estás? Angélica, Ann, Belén, Bonnie, Carlos Zorrilla, Carlos, bienvenido desde Ecuador. Carolina, Daniela, Emiliano, muchas personas de Perú, por supuesto. Manuel Alejandro, bienvenido como siempre. Mil gracias por acompañarnos. Marta, Miguel, Patricia Di Cosimo, Jane Quispe, Jenny, bienvenidos. Ahí nos vamos sumando. Entonces estamos esperando un minutito, pero les decía que si quieren presentarse en el chat, digamos solo el nombre y las expectativas o algo. Bienvenidos y bienvenidas. Y ahorita ya en un minutito empezamos con la presentación, en 30 segundos. Listo. Listo, ahí nos vamos sumando, entonces vamos a dejar que la gente se siga sumando y mientras tanto les voy a hacer la introducción al seminario. Entonces, como les dije hace un minuto, vamos a hablar sobre cobre, litio y transición energética. Esto surge de la anterior presentación que tuvo una gran acogida y primero, pues como siempre, nos vamos a presentar para las personas que vengan por primera vez a este espacio. Entonces, decirles pues que AIDA es la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, somos una organización regional sin ánimo de lucro que usamos el derecho y la ciencia para proteger el ambiente y las comunidades en América Latina. Tenemos oficinas en San Francisco, Ciudad de México y Bogotá, y tenemos colaboradores y colaboradoras en todas las ciudades que ustedes ven en el mapa y otras tantas eh, que tal vez se suman cada día y van cambiando con el tema de pasantes y todo. Como ustedes saben, este es un espacio que organizamos desde 2018. Empezamos con estos temas, siguió en 2019, solemos hacer unos 6, 7 webinarios al año, tampoco para no abusar de la Zoom ITIS en la que estamos todos en esta pandemia. Y hemos hecho estos webinars sobre principalmente los costos ambientales de la minería, pero también hemos hecho sobre hidrocarburos y abierto estas discusiones para que las personas de las comunidades y de las organizaciones de la sociedad civil nos cuenten que digamos, que están trabajando y un poco nos den contexto sobre conflictos ambientales o nos hablen simplemente de temas generales, como por ejemplo el tema de la geofísica. Tuvimos dos webinars sobre extractivismo y la pandemia, que ustedes saben que es un tema que fue muy relevante en 2020 y seguramente lo seguirá siendo. Y empezamos este año, como les comenté, con el seminario web sobre hidrogeología de salares altoandinos que presentó Mariana Cerveto y pues estuvo muy interesante. Hoy tenemos a Lorena, Lorena de la Puente. Lorena es socióloga y magíster en estudios latinoamericanos, es especialista en gobernanza minera en los países andinos y actualmente está iniciando su doctorado en medio ambiente y sostenibilidad de la Universidad de California en Los Ángeles, de la UCLA, y ha trabajado para instituciones como el Natural Resource Governance Institute y ha sido docente de universidades como la Universidad del Pacífico y la Universidad Pontificia Católica del Perú.
Y bueno, un poco a modo de introducción les quiero presentar un par de diapositivas sobre lo que vamos a ver. ¿Por qué hablamos de esto? Pues porque hay una tensión en este momento en términos de cuánto extraer, cómo extraer y qué extraer para obtener energía o más bien para capturar la energía que tenemos disponible. Siempre hemos capturado energía tradicionalmente de los combustibles fósiles y ahora con la transición energética y la necesidad de disminuir las emisiones globales y de no sobrepasar ciertos límites que, dicho de paso, pues es muy difícil que ya no sobrepasemos, necesitamos migrar a capturar otros tipos de energía, como la energía eólica, la fotovoltaica, etcétera. Y muchas personas piensan que esta energía es libre, porque pues el sol no nos cuesta nada, el sol brilla todos los días, el viento pues todos los días, no a toda hora, pero todos los días está soplando y se está moviendo, es un sistema dinámico, pero lo que la gente no entiende a veces es que la captura de esta energía sí tiene un costo y sí tiene una base material asociada. Es decir, se necesitan las turbinas eólicas, se necesitan las celdas fotovoltaicas para capturar la energía. La energía sí es un flujo que podemos considerar ilimitado desde la perspectiva humana, pero la captura no. La captura tiene sus límites y son límites muy claros en términos de materiales y de energía también, porque para transformar estos materiales se necesita energía. Y hay toda una cantidad de escenarios que plantean diferentes organizaciones. En este caso les presento una del World Bank que saqué de un artículo de Nature que habla de el incremento en la demanda que se espera para 12 materiales sobre la transición energética. Entonces, un incremento en la demanda 2050 comparado con 2018. Ustedes ven que el más modesto es el cobre y el más alto es el grafito, pero claro, esto varía dependiendo de la organización, varía dependiendo del escenario, etcétera. Y pues lo que estamos viendo es que aquí en el sur global y particularmente en América Latina nos estamos convirtiendo o estamos continuando el modelo de extractivismo un poco con lógicas coloniales de sacar materias primas e importar materias o productos ya elaborados y estamos viendo este tipo de impactos ya, ¿no? Esto es la cordillera del Cóndor, esto es en Mirador, el proyecto Mirador en Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana. En Ecuador, pues tenemos otros muchos proyectos como Ruta del Cobre, Cangrejos, Cascabel, Curipamba, Loma Larga, y todos tienen en común ciertos elementos, en este caso el cobre. Ya hablamos de litio, vamos a hablar de cobre un poco más intensivamente en este webinar, y pues se proponen una serie de proyectos por toda la región, ¿no? En el cinturón cuprífero, denominado cinturón cuprífero, que va desde Chile hasta Panamá. Entonces tenemos este tipo de yacimientos, pórfidos, oro, cobre, una serie de proyectos propuestos y una serie de expectativas que generan estos proyectos y obviamente conflictos ambientales. Muchos de estos en Ecuador, por ejemplo, ya están en fases avanzadas. Mirador pues está explotando, Fruta del Norte también, pero también tenemos las mismas expectativas en otros países de la región, como en Colombia. La ronda minera que se hizo en este año en Colombia se llamó Copper Route y justamente pues van hacia ese tema del cobre. Antes era el oro, plata, etcétera, ahora es el cobre, el gran protagonista y plantean nuevas metodologías incluso para adjudicar los títulos y los derechos de explotación. Entonces, metodologías que son un poco más racionales que primero en el tiempo, primero en el derecho, pero que de todas maneras tienen sus bemoles. Y se plantean otras cosas como las áreas estratégicas mineras, determinados bloques en los cuales se hace todo este proceso que es una especie como de subasta para escoger al mejor postor, al mejor operador de estos proyectos o de estas áreas prospectivas, porque realmente no hay proyectos, solo hay unas áreas que están diagnosticadas por el Servicio Geológico Colombiano como prospectivas para este tipo de materiales. Y bueno, evidentemente sabemos que si estamos en la región con más conflictos ambientales del mundo asociados a extractivismo minero, esto puede ser fuente de mayores conflictos, ¿vale? Hay oportunidades, pero también hay muchísimos riesgos. ¿Y por qué hablamos de esto? Bueno, porque vamos a estar aumentando nuestro consumo de este tipo de materiales. Ustedes pueden ver ahí en la izquierda de esta diapositiva la comparación entre los requerimientos materiales de un carro eléctrico versus un carro con combustible perdón, con motor de combustión interna y pueden ver que son significativamente más altos en muchos de los elementos de transición. Entonces, realmente, por favor, no salgan a comprar carros eléctricos
porque pues probablemente no es la solución, ¿no? Tampoco sé cuáles son los trade-offs, digamos, todo esto lo vamos a hablar hoy y en otros seminarios sobre qué es mejor o qué es menos impactante o etcétera, pero como les digo, hay dos urgencias contrapuestas, la urgencia de la crisis climática que estamos viviendo y exacerbando todos los días y la crisis que puede tener estos environmental trade-offs o environmental problem shiftings, que es como, digamos, los términos en inglés, que implica que estamos destruyendo ecosistemas o estamos intercambiando un impacto por otro. Entonces ahí está el tema de los carros y el tema de la producción de energías, lo tienen aquí, o de la captura, perdón, de energías, lo tienen aquí a la derecha, la energía eólica, la energía eólica en continentes, la fotovoltaica, nuclear, etcétera. Entonces, bueno, simplemente decirles que este es el debate y decirles que existen muchas perspectivas muy interesantes, por ejemplo, esta de un informe que fue comisionado por el Centro de Desarrollo, Conceptos y Doctrina del Ministerio de Defensa del Reino Unido, fue comisionado a la Universidad de Naciones Unidas, eh, y bueno, habla de cuatro cosas que me parece clave para cerrar esta breve introducción antes de empezar con Lorena, y es que la inequidad va a continuar creciendo en el mundo y esto va a afectar la legitimidad de las instituciones globales, instituciones como la ONU, etcétera, se van a ver afectadas pues por todo el contexto que estamos viviendo. Dos, la difusión de los centros de poder va a crear más incertidumbre y va a generar nuevos riesgos de conflicto. Tres, el litigio estratégico va a empoderar mucho más a actores no estatales y va a contestar o va a desafiar a la autoridad estatal. Y cuatro, la tecnología va a aumentar rápidamente, va a continuar su avance, pero también van a haber avances muy desiguales en términos de desarrollo. ¿Vale? Entonces esas cuatro cosas me parece, digamos, lo cito acá porque me parece un diagnóstico muy acertado, y porque cuando lo vi pensé que era relevante para este espacio. Así que les dejo eso como para que iniciemos la discusión y les recuerdo que por favor las preguntas las vamos a estar recogiendo en el chat, entonces no esperen hasta el último momento para hacer las preguntas. Cuando Lorena esté hablando, ustedes diríjanse al chat de GoToWebinar y empiecen a poner sus preguntas, nosotros las vamos recogiendo y al final yo hago el compilado y se las transmito a Lorena, ¿vale? Solo tienen que ir a la pestaña de preguntas y escribir ahí, ¿vale? Y bueno, muchas gracias. Ya me conocen, mi nombre es Andrés Ángel y vamos a pasar entonces con Lorena. Bienvenida Lorena, mil gracias por estar. Hola, muchas gracias, Andrés. A ver, déjame primero temas logísticos antes de saludar. Screen, a ver, ¿Ya me tienes el confirman permiso? Sí. que, Sí, me te confirman que vemos. pueden ver perfecto. Ya, muy bien. Bueno, muchas gracias, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación a Ida y es un gusto estar acá. La presentación que has hecho, Andrés, me sirve un montón para iniciar todo lo que quiero decir. Espero que me tome 20 minutos, tal vez sean 25, pero bueno, para eso estamos. La presentación se titula Minería en los Andes, cobre, litio y transición energética. Y fundamentalmente lo que voy a hacer es posicionar una revisión comparada, principalmente para el caso de Bolivia, Chile y Perú, sobre el cobre y el litio en el contexto de la transición energética, revisando una serie de reportes muy recientes que pues están presentando una serie de retos importantes en términos de gobernanza y decisiones a corto y largo plazo para la región. Varios de estos puntos ya los señalaste, pero igual quiero hacer énfasis en por qué importa la transición energética. Eh, si queremos tener algún chance de combatir el cambio climático antes del fin de siglo, ya para el 2050 las reducciones de emisiones tienen que ser drásticas. Y esto es drástico porque toda nuestra economía global, nuestras formas de producción, nuestro estilo de vida está directamente vinculado al uso de energías de fuentes fósiles. Y por ello, el 89% de estas emisiones son de esas fuentes. Cuando hablamos de transición energética, entonces, lo que estamos diciendo es que tenemos que reemplazar toda la infraestructura conocida para impulsar industrias, para sostener hogares, ciudades, con
completamente otros recursos. Y esto va a significar un aumento de la explotación y del comercio de una serie de minerales. Eh, un hecho importante que hay que considerar, que está desencadenando muchas eh, de los compromisos que los países ahora, los países industriales y consumidores de estos recursos están diciendo explícitamente, es que por primera vez la energía solar se ha vuelto la fuente de energía eléctrica más barata. Y eso no había sucedido hasta ahora. Entonces, más allá de los acuerdos de París o los intentos anteriores de cooperación internacional, este hecho económico es lo que tal vez está ayudando a desencadenar toda esta serie de compromisos que están tomando los países. Está el caso de la Unión Europea, está el plan que se está discutiendo de infraestructura de Biden en Estados Unidos y el compromiso de China de ser un país net zero para el 2060. Y el gráfico, muy similar a lo que ya presentaste, está mostrando qué tipo de minerales van a ser estratégicos en esta transición. Y de esa lista, el cobre y el litio son de los más mencionados y de los más importantes. Y la razón es que el cobre históricamente es un mineral que se ha usado para muy distintos propósitos, porque es muy eh, fácil de acomodar para usos de transmisión eléctrica, para infraestructura y también en transporte. Pero el caso del litio está ganando cada vez más relevancia porque sirve, como estaba señalando antes Andrés, a poder almacenar la energía de fuentes renovables que no tienen un flujo constante, como que si tuvieras una cantidad muy concreta de petróleo que vas a quemar y vas a saber que por la combustión vas a tener ciertos niveles eh, asegurados. En cambio, el litio sirve para las baterías que van a permitir almacenar la energía eólica, la energía solar e impulsar la electromovilidad y también fuentes de energía para industria y en hogares. Se espera que la demanda del cobre aumente en un 40% y la del litio podría llegar a un 90%. Y estos son datos de un reporte al que voy a volver. Es muy reciente, es de este mes, por la Agencia Internacional de Energía, IEA. Y a nosotros nos importa porque ya habrán escuchado que el triángulo de litio entre Bolivia, Chile y Argentina concentra el 58, casi 60% de los recursos conocidos de litio en salares. El descubrimiento reciente de México en Sonora de litio en roca también va a jugar un rol importante y tal vez Perú termine por ingresar en esta discusión por los descubrimientos en el sur andino, también de litio en roca, que aún están por confirmarse. Y el cobre, pues Chile y Perú son el primer y segundo exportadores, productores principales de cobre del mundo y concentran el 31% de las reservas y el 38% de la producción. Entonces, la posición de los países andinos en la transición energética es clave. El rol que vamos a cumplir es muy importante y nos afecta económica y socioambientalmente. Esas son las razones por las cuales hay que conversar hoy. Pero todo este aspecto de la demanda también hay que cuestionar un poco qué tan rápida va a ser esta demanda y por lo tanto qué tan veloz va a ser la transición. En el lado izquierdo abajo estoy mencionando una serie de fenómenos más políticos antes que económicos sobre la prevalencia de la subsistencia del sector petrolero como industria que se niega a morir. Esta semana han habido una serie de hechos importantes que podríamos conversar también, qué significa para la transición, pero el hecho es que es muy difícil matar a este sector. Y si bien hay mucha discusión que hasta cuándo va a existir o no, hay razones políticas muy interesantes sobre los subsidios del petróleo o la capacidad que tiene esta industria para formar coaliciones con otras industrias e influir en las decisiones políticas de los países consumidores e industriales para que se mantenga viva. Entonces es muy probable que más allá de los deseos que tenemos de la necesaria transición energética, el rol de la industria petrolera como actor político haga que esta demanda pues tal vez no suceda a la velocidad que todos esperamos que se realice, y eso también nos afecta directamente como productores de estas materias primas. Pero a mí lo que me interesa particularmente presentar hoy es el gráfico que están viendo a la izquierda arriba, que es de este reporte reciente de la Agencia Internacional de Energía, donde en las líneas rojas y amarillas lo que se ve es la demanda proyectada o la demanda deseada del volumen de estos recursos. Y lo que se está mostrando, y varía en función a qué tan radicales van a ser los países industriales para disparar esta demanda internacional. Pero lo que se está viendo en turquesa, en azul, es
el volumen, la capacidad proyectada de los proyectos mineros activos y los que están ya comprometidos para proveer de estos minerales a la transición global. Entonces, lo que se está viendo ahí es que hay un déficit. Y este es de los datos más importantes, porque entre litio y cobalto, fundamentalmente estamos ahí diciendo baterías eléctricas, solamente se podría suplir la mitad de lo que se necesitaría. Y en el caso del cobre, habría un déficit del 20%. Entonces, y las principales razones de este instituto, que es muy influyente para dar este dato, es que hay una concentración territorial de estas reservas y también del procesamiento y la producción, en este caso a través de China y varios países asiáticos de estos minerales. Se habla, por supuesto, de la falta de interés y compromiso más radical de inversionistas y de países desarrollados para impulsar esta demanda, pero del lado de la oferta tienes la concentración geográfica y tienes también problemas ambientales de estrés hídrico que fomentan conflictos sociales que pueden truncar la provisión de estos minerales. A mí lo que particularmente me preocupa de este dato, de este reporte y lo que se está empezando a discutir en medios, es cierta narrativa que está ubicando a los países que proveen de estos minerales con una responsabilidad particular de no truncar la transición energética. Y si uno ve este gráfico, si yo soy un inversionista minero, veo perfecto, tenemos bastante espacio para expandir esta frontera, pero como ambientalista o como político o política preocupada por la sostenibilidad de este proceso, uno también puede preocuparse por el riesgo extractivista que se está empezando a justificar y construir, porque si todos queremos como un imperativo ético la transición para salvar a la humanidad, entonces tenemos que resguardar a toda costa que se provean de estos minerales, pero las consecuencias socioambientales y económicas para los países productores pueden ser bastante serias. Siendo justa con el reporte, también se está hablando de la importancia de resguardar la sostenibilidad, perdón, de esta explotación, pero también se está criticando mucho el riesgo del aumento del precio de estos minerales por la concentración y por estos problemas de gobernabilidad. Entonces, no hay una coherencia muy fuerte porque el precio muchas veces está determinado, el precio desde el lado eh, de la oferta está determinado por la competencia entre países que buscan reducir los costos de producción y atraer inversión extranjera eh, para poder posicionarse en estos mercados, pero impulsar medidas más sostenibles, socioambientales y justas va a encarecer el valor de estos minerales igual. Entonces hay una discusión ahí interesante pendiente sobre qué significa esto en términos productivos. Y esta gráfica que trata de resumir un tema harto complejo, pero que es relevante, estoy invitando a la comparación entre la gobernanza minera peruana y chilena del cobre con la gobernanza minera de litio en también Chile, pero Bolivia y en parte también Argentina. Hay una serie de diferencias que nos plantean preguntas sobre las características económicas y productivas también de sostenibilidad socioambiental, de cómo extraemos y comercializamos estos recursos. El cobre en ambos países, más allá del caso de Codelco, que es la empresa pública chilena de cobre que da el 30% de la producción nacional, el resto es fundamentalmente inversión extranjera en Perú y en Chile, que de nuevo son los principales países productores. Y tiene una importancia, y esto se ha traducido en una importancia y una creciente dependencia hacia el sector minero y particularmente de cobre en ambos países, porque la minería es más del 60, es más del 50% de las exportaciones y en ambos países es cerca del 10% de los ingresos fiscales. Entonces la importancia económica de esta actividad es innegable. Pero la forma como se está haciendo, como se está configurando en términos meramente económico-productivos, tiene un problema. La CEPAL ya ha estado señalando la reprimarización de las economías latinoamericanas, y reprimarización significa que estás cada vez más lejos de alcanzar un desarrollo industrial que te permita un crecimiento económico sostenible a largo plazo, es en realidad lo contrario. Y sobre todo hay una creciente dependencia hacia el mercado asiático, particularmente chino, que son quienes más compran los recursos de cobre, pero también vamos a conversar un poco de litio. El dato ahí está, el 38% de las exportaciones chilenas van hacia China y el 60% de las peruanas
de cobre van hacia China también, que concentra el procesamiento y el uso de este recurso. Y en el caso del litio, tal vez por la experiencia más antigua de la minería de cobre, la minería del oro, con este auge del litio como un recurso estratégico, eh, los tres países, de aquí incluyendo Argentina, terminan por, sí, reconocerlo como estratégico. Chile lo hizo por otras razones mucho más de seguridad militar hace varias décadas, pero se ha tratado de revisar en términos más económicos, comerciales, esta característica del recurso. Pero sobre todo Bolivia, también Chile, y en el caso de Jujuy en Argentina, han tratado de agregar valor a la cadena de producción de este recurso. Están tratando de industrializar el litio para poder participar de estos mercados que son ampliamente dominados por empresas asiáticas en Corea, en Japón, pero también en China para el desarrollo de baterías y la electromovilidad. Lamentablemente hasta ahora, particularmente en el caso de Bolivia, el liderazgo netamente estatal en este desarrollo industrial no ha sido del todo exitoso y han tenido que ampliar o abrir la inversión hacia capitales extranjeros que les permitan agregar valor a lo que todavía son plantas piloto de producción. Y Chile está inmerso en problemas contractuales con las empresas que explotan el litio y que están frustrando expectativas de poder darle más prevalencia al Estado en las decisiones sobre lo que sucede con este mineral. Incluso se ha hablado desde la izquierda en Chile de la nacionalización del litio como sucedió con el cobre, pero eso todavía está pendiente. Y por supuesto tenemos que también hacer referencia a los conflictos socioambientales y lo que sucede concretamente en los territorios, cuáles son los costos o los trade-offs que están dejando que sucedan, o las decisiones que conllevan, los impactos que conllevan las decisiones de impulsar la minería como se ha venido haciendo en la región andina. Ese mapa, los dos mapas son del sur peruano, en la zona conocida como el corredor minero del sur, que es básicamente cobre, y lo ha preparado Cooperación, es el primer link que comparto de Geografías en Conflicto. Les invito mucho a que exploren esa página, ese mapa que te permite sobreponer derechos comunales, actividad minera, pasivos ambientales, reservas naturales, para poder entender la gran tragedia que estamos viviendo en nuestras regiones de la superposición de derechos y de intereses, pero también de modos de vida en estas zonas andinas. En el caso de Atacama, que es un desierto, de los desiertos más áridos del mundo, experimenta adicionalmente la explotación de la doble minería, que para el caso particular del litio, pero también el cobre, demanda muchísima agua para su funcionamiento. Y esto es particularmente problemático para las comunidades que viven en estas zonas porque afectan las actividades agrícolas, porque afecta actividades tradicionales como las cosechas de sal, pero incluso por los intentos de la industria de volverse más limpia y sostenible, la desalinización del agua marina para utilizar en la industria minera, que ya de nuevo copa el grueso del agua fresca de la zona, también está afectando a la pesca tradicional por el proceso de desalinización. En el caso de Uyuni, el salar de Uyuni en Bolivia, hay impacto. Si bien la sociedad civil ha estado mucho más involucrada en la promoción y el liderazgo estatal para la explotación del litio como un impulso soberano, también es cierto que decenas, incluso cientos de comunidades están viéndose afectadas o van a ver aún más impactos en sus territorios por el compromiso del salar para la minería afectando al sector turismo, pero también al sector agrícola, y también hay una discusión fuerte sobre el uso de la renta, la distribución de la renta para estos distritos afectados directa e indirectamente. Y el caso peruano, que tal vez es el país que mejor registra los conflictos mineros, sus causas y los lugares donde se desarrolla, el 65% de los conflictos socioambientales en el país son de carácter, perdón, el 65% de los conflictos son socioambientales y más del 60% de estos conflictos son mineros, muchos de ellos por acceso al agua, en un país donde el 14% del territorio ha sido ya comprometido bajo derechos mineros. Entonces, hay todo este reto de gobernanza a largo plazo
qué tanto estamos transformando estas zonas en áreas de sacrificio para resguardar la explotación minera. Y ahí hay una serie de links a los que pueden acceder cuando esta presentación esté disponible, para que puedan explorar cómo la sociedad civil y distintos grupos se han organizado para registrar y denunciar estos procesos. Para empezar a cerrar un poco, no hay que perder de vista el contexto actual, que ha sido muy marcado claramente por la pandemia del COVID-19. Muchos de los datos que he presentado tal vez están incluso desfasados, porque se basan en datos al 2019, algunos al 2020, pero el hecho es que la tragedia social, de salud, pero también económica, ha tenido un impacto fuerte sobre nuestros países y sobre la visión que tienen sobre la minería. Se estaba señalando que habían riesgos de impulsar medidas de flexibilización más radicales por el caso de la pandemia. Ha habido cierta tendencia a tratar de facilitar inversión o simplificar procesos de certificaciones ambientales y consulta previa en los países que estamos discutiendo, pero lo que sí se puede decir es que lo que ha sucedido es que la narrativa prominera se ha consolidado, porque es cierto que si algún nivel de eh, resguardo macroeconómico, a un nivel de resguardo que han tenido estos países ha sido gracias a la explotación minera por la reactivación industrial de China, que disparó los precios y la demanda por el cobre y también por el litio. Entonces, esta narrativa prominera está muy presente y no parece que se vaya a cuestionar. También están procesos más específicos en los tres países que he estado discutiendo. La constituyente en Chile, si bien no explícitamente está discutiendo a la minería, sí está abriendo paso a mayor inclusión de derechos indígenas en el debate político, en la acción política, y también una revisión del régimen de propiedad sobre el agua. En Chile el agua puede ser privatizada y esto es lo que ha permitido el acceso privilegiado del sector minero a este recurso tan escaso en las zonas de extracción. El retorno del MAS a Bolivia, al gobierno, ha renovado el interés por la industrialización y, como mencioné, se están abriendo cada vez más a capitales extranjeros para resguardar o agregar valor al producto de exportación. Y en el caso peruano, las elecciones, que claramente me afectan personalmente de un modo particular, lo que se puede decir es que ambas candidaturas no están cuestionando tampoco la frontera extractivista o el rol de la minería. En realidad están ambas de modo distinto proponiendo formas más populistas o en todo caso más nacionalistas, en el caso del candidato Castillo, por el uso y el aprovechamiento de las rentas y la distribución de la renta en el país. Y para finalizar, esta es la agenda pendiente que me gustaría proponer para tenerlo presente y que se siga cuestionando y preguntando y ampliando qué se puede hacer o decir sobre estos puntos, ¿no? La transición energética tiene que suceder de nuevo, es real, es un imperativo que todos tenemos que cumplir, pero no tiene que hacerse de una forma en la cual nuestras economías y nuestros territorios se comprometan o se vuelvan zonas de sacrificio. Y en esa línea hay dos niveles, el nivel nacional de decisiones y la posición internacional coordinada regional que se debería tener en este escenario. En el caso nacional, hay que seguir empujando por la diferencia entre extracción y extractivismo. Uno puede ser un país minero, pero las formas como se implementan criterios ambientales o socioambientales, cuál es el rol activo del Estado para capturar renta, distribuir renta y utilizarla para industrializar el sector o también activar otros sectores de la economía, se vuelve cada vez más un factor importante para no depender tanto de fluctuaciones de precios internacionales o los riesgos que conlleva depender tanto de un commodity que puede también incluso ser reemplazado en el futuro por otros que le quiten valor económico. Pero también está la discusión que mencioné inicialmente sobre el problema del precio y la competencia entre los distintos países. Chile y Bolivia están tratando de agregar valor
están tratando de controlar un poco más, en el caso del litio, la producción y su uso. Argentina ha tomado una vía mucho más liberal, excepto por el caso de Jujuy, y ha facilitado el ingreso de capital extranjero. Entonces, la competencia no coordinada entre países va a hacer que entre ellos traten de nuevo de ver la forma de atraer estos capitales o de volverse más atractivos en un ámbito que tiene todavía para mayor expansión. Pero, perdón. Pero también sería interesante pensar que si el mercado de energías limpias está atrayendo inversionistas y consumidores más preocupados por la sostenibilidad verde de estos recursos, que también puede implicar costos sociales y laborales detrás de la producción, ¿por qué no pensar que nuestra región se podría posicionar como una zona que produce estos minerales de un modo realmente sostenible, que va a afectar el precio necesariamente y por lo tanto es necesaria la coordinación de estándares más sólidos que sean coherentes con esta narrativa de sostenibilidad y desarrollo de economías verdes? E internacionalmente, para poder impulsar tal vez esta forma de entender minería, empujar por estándares de transparencia y trazabilidad a lo largo de la cadena de valor de estos recursos orientados a estos mercados de energías limpias, y nuevamente impulsar y defender una narrativa también que diga que si no queremos, que si queremos un desarrollo de este corte más verde y sostenible, tiene un costo particular que ayude a prevenir que nuestros territorios se vuelvan zonas de sacrificio ambiental, social, pero también económico a largo plazo. Muchas gracias por el tiempo, las referencias están ahí, tienen mi correo, muy feliz de contestarles y seguir la conversación por esa vía. Gracias. Mil gracias, Lorena. Estuvo súper informativo y muy interesante lo que dices de la diferencia entre un país que extrae y un país extractivista, ¿no? Creo que el fenómeno es completamente diferente y también tiene unas consecuencias sociales y económicas diferentes. Y bueno, el llamado a al tema de la reprimarización, siempre hay que tener cuidado en América Latina. Siempre hemos estado en ese rol y pues teniendo en cuenta la ubicación geográfica, ya pues hablando en términos como geólogo, hablando en términos de en dónde están los depósitos, por ejemplo, de litio en el Triángulo ABC, en Argentina, Bolivia, Chile, y también en Perú, y hablando de la ubicación de los principales depósitos de cobalto, por ejemplo, con el Congo, que suple casi la mitad de la demanda global de cobalto. China es importantísimo en grafito. Pues todo esto tiene unas consecuencias sociales muy importantes que los científicos naturales no debemos dejar de lado, ¿no? Tenemos que entender en dónde trabajamos y para qué trabajamos. Es muy bonito trabajar para la transición, pero tenemos que tener en cuenta todos los trade-offs, todos los costos de oportunidad de esta transición. Entonces, si te parece, Lorena, podemos pasar a una ronda de preguntas muy breve. Listo. Entonces, la primera pregunta que tenemos es de Jonathan. Jonathan nos dice, a ver, la pongo aquí. ¿Cómo podemos evitar la reprimarización en tu concepto? Y si se puede ser a la vez exportador de materias primas muy intensivo, como primer renglón de la economía, y tener industrias relevantes. Me imagino que el sector secundario, terciario. Hace poco me hicieron la misma pregunta ayer, básicamente en una presentación a unos alumnos muy activos. ¿Cómo haces para prevenir este escenario que muchas veces se le caracteriza como la maldición de los recursos naturales? Eh, Uno de los fenómenos mejor registrados, sobre todo para el caso del petróleo, es que los países ricos en minerales son más propensos a corrupción, etcétera, ¿cierto? Todo eso lo sabemos, pero en el fondo, lo que también sucede con la afluencia de estos recursos económicos que suceden tan rápido, es que hay una serie de incentivos políticos de corto plazo que motivan a los líderes en el Estado a utilizar estos recursos para preservarse en el poder, ¿cierto? Mientras tienen este acceso a estos recursos, ¿por qué no usarlos para tomar medidas de carácter más popular o eh, simplemente para resguardar supervivencia política? Pero también porque hay mucha presión de parte de la población que ve el crecimiento macroeconómico y no ve que se traduzca necesariamente en productos más concretos, ¿no?
En el caso chileno hubo toda esta discusión de qué haces con los fondos que estás dejando, ¿no? Para cuando sean las vacas flacas, porque no los usas de una vez. En el caso peruano, los gobiernos subnacionales han tenido una influencia muy fuerte en exigir que la renta minera se distribuya más directamente en el caso. Entonces, con esto quiero decir que hay presiones políticas desde incentivos para las élites, pero también de la visión de los ciudadanos por utilizar estas rentas. Pero lo que se ha visto históricamente es que los países que logran el camino hacia la industrialización son aquellos que han tenido la capacidad política y la visión de decidir por apostar hacia el largo plazo. Yo lo que puedo, a ver, hay mucha discusión sobre cómo usas el capital minero para, por ejemplo, de un modo muy básico, eh, industrializar al sector minero. Porque si ya tienes los recursos domésticos, ¿por qué no usas Hacerlo parte de con la él. renta como se quiere hacer en Bolivia o en Chile para agregar valor? Eso tiene mucho mérito y se tiene que seguir impulsando. Lo que está enseñando el caso boliviano es que hacerlo puramente a través de capital estatal o liderazgo estatal tal vez no sea suficiente y se necesita sí una alianza público-privada, pero también no te tiene que llevar a decir el Estado no sirve y todo tiene que ser hecho a través del sector privado, porque ves el caso peruano donde no hay una visión a largo plazo ni siquiera para el sector minero industrializado por parte de las élites económicas, y lo que tienes es una reprimarización y un riesgo cada vez más alto a los impactos del precio internacional. Entonces, en ambos escenarios de la diversificación del sector, pero también del uso de la renta a nivel nacional, es para mí, en el fondo, un proceso de liderazgo político que tiene que simplemente ser permeado por otras narrativas, por otros actores, por otras formas de crear conocimiento que también revisen muchas de las posturas que son las más promovidas, las más eh, defendidas por el sector en los medios de comunicación y en las campañas políticas. Básicamente hay que, hay que cuestionar el discurso pro-minero por ser pro-minero. O sea, no, de nuevo, hay una diferencia entre ser un país extractivo a ser un país extractivista. Y lo que puedo decir para prevenir la reprimarización sería una visión a largo plazo del uso de estos recursos para inyectar e invertir en capital humano, que es fundamental, y posteriormente en desarrollo industrial, que suena, por supuesto, mucho más fácil de lo que es, pero si quieren un ejemplo internacional, China es, con todos los problemas y cuestionamientos que tenemos claramente hacia el gobierno chino y qué pasa con la democracia o los derechos humanos, el autoritarismo chino lo que les ha permitido es, en su caso, porque no todo el autoritarismo se refleja en capacidad de planeamiento, pero el Estado chino sí ha tenido una visión y una capacidad de ejecutar un plan a largo plazo de, por ejemplo, desacoplamiento de su industria o desarrollo industrial que le ha permitido utilizar sus recursos eh, humanos, pero también naturales, en transformar la estructura económica del país. Entonces, obviamente hay muchísimas diferencias, pero solo quiero ponerlo como ejemplo para indicar que para moverse de la dependencia de los recursos hay que aprovechar estos ingresos, pero para poder, con el objetivo paradójico de dejar de depender sobre ellos en el futuro próximo, ¿no? Entonces suena un poco problemático y lo es, porque va a llegar un punto de inflexión en el cual vas a tener que tomar una decisión sobre otra, pero me parece que el discurso político hegemónico todavía no se cuestiona lo suficiente, a pesar que los que sí están logrando que se revise de cierta forma son las poblaciones locales que se han opuesto a la minería, sea para que no opere, como también mencioné, la discusión subnacional del uso distinto de la renta. Entonces, sí tienes una batalla política en el plano más local, que Ujú. todavía falta se traduzca en una discusión, un cuestionamiento más nacional que te permita una estrategia de desarrollo industrial a largo plazo usando estos recursos. De acuerdo. Y mira que esa es justamente una de las
conclusiones del reporte este que les mandé, ¿no? La importancia del litigio estratégico y la pérdida de acción, de capacidad de acción de los agentes estatales ante presiones subnacionales y todo eso. Y un poco la descentralización, muy interesante. Y también interesante lo que dices de que el objetivo del uso de los recursos de una potencial extracción debería ser justamente salir de ese modelo, ¿no? Que es algo muy diferente, muy difícil de explicar, pero yo puedo hacer un símil ahí con el trabajo en materia ambiental, ¿no? O sea, uno es científico y uno trabaja en estos temas ambientales, pero el objetivo de uno es dejar de trabajar, básicamente, porque si uno no tiene trabajo es que no hay problemas ambientales, ¿no? La idea no es eternizar los problemas para seguir trabajando. Carlos Zorrilla nos pregunta desde INTAC, Carlos, un abrazo desde Bogotá. ¿Algún país ha desarrollado una guía para delimitar áreas o circunstancias para excluir la minería metálica de los sitios importantes, como por ejemplo que tengan existencia de especies en peligro de extinción, imposibilidad de evitar drenaje ácido de mina, áreas protegidas subnacionales? ¿Existe como una guía en términos de extractivismo o estatales que nos permita hacer ese tipo de cosas? Yo conozco algunas, pero Em, yo no conozco el detalle de cómo sea, bueno, no conozco el detalle, pero el hecho es que Costa Rica es uno de los países que más recientemente, de un modo más radical en esta pregunta, ¿no? Ha decidido prohibir minería para mantener el otro capital turístico que tiene, que es preservar los recursos naturales. Digamos que hay como variabilidad en la región, pero en términos de que si hay una guía de cómo se hace, un tema del cual no conversé, pero es real, varios puntos. El primero es que la resistencia social, los conflictos, también los cuestionamientos desde organismos internacionales multilaterales, fomentó que durante el auge, el boom de los precios internacionales de la década pasada, eh, se impulse la creación de mecanismos, leyes, normas, instituciones, oficinas, ministerios de gobernanza ambiental a lo largo de la región. Y uno puede hacer como una causalidad, ¿no? De ciertos hechos claves como el conflicto de Bagua en Perú y la aprobación de la ley de consulta previa, o las discusiones en Chile con las comisiones que se abrieron y los conflictos de litigio que mencionas para aperturar el espacio del Ministerio del Ambiente y la regulación. Pues primero, lo que hay que reconocer es que con todas sus deficiencias, la región en Sudamérica, en América Latina, es de las regiones del mundo que más se ha avanzado en legislación ambiental y en regulación minera para este propósito. Pero hay una gran distancia entre lo que dicen las leyes y cómo se implementan y las mil y un formas como la industria activamente ha buscado mermar la efectividad o la severidad de estos criterios legales, ¿no? Cuánto debilitas a las oficinas que tienen que hacer fiscalización para que esto ocurra. Entonces, para responder esta pregunta, uno puede decir que ejemplos de guías o criterios existen. El reto es que cada ecosistema y cada tipo de extracción pues conlleva una convivencia diferente. Una de las críticas a los estándares ambientales, que es el gran debate entre los defensores de la industria y los ambientalistas, es que los ambientalistas dicen no hay suficiente regulación o criterios y las personas que definen la industria te dirán son muchísimos, son demasiados, son muy complicados. Es complicado, cada proyecto se tiene que evaluar localmente y tiene que realizarse una línea de base social y ambiental que te permita evaluar la sostenibilidad de estos proyectos. Pienso que el caso peruano, más que el caso chileno o boliviano, tiene un desarrollo legal y de procesos más complejos, no diré mejor, pero más complejos. Eh, en casos internacionales se puede revisar lo que se hace en Canadá y en Australia, que son países muy mineros también, mucho debate por derechos indígenas también en esos países. Pero un punto que no quiero dejar de mencionar es que así tengas, imaginemos un escenario en el cual tienes esta legislación, estás dando más poder del que realmente tienen a los organismos de fiscalización ambiental y sanción ambiental. No, hay un déficit muy serio de información histórica del comportamiento de los ecosistemas de acuerdo. en la zona, a lo largo de la región y en las zonas extractivas. Entonces, ¿de qué te sirve tener una línea de base en el año cero del proyecto si no tienes un registro activo e histórico del comportamiento de las cuencas
o otro tipo de recursos subterráneos que están tan vinculados entre sí. Entonces hay retos muy grandes y lo único que yo diría entonces es que creo que no hay una serie de guías tan explícitas porque es contextual. Hay, hay algunas iniciativas interesantes internacionales para establecer criterios incluso para inversionistas, o sea, que les sirva a ellos para Ujú. decidir sobre qué proyectos o no ESG, invertir, por ejemplo. claro. Pero falta mucha información y falta mucha defensa política de ser muy conscientes y cautos de la real capacidad de cada ecosistema para albergar y coexistir con la minería. Tal vez en muchos casos no es posible y hay decisiones que se tienen que tomar ahí. De acuerdo, sí, muy de acuerdo. Justamente iba a comentarte eso, digamos, a interpelar en ese sentido, y es que en nuestros países las líneas bases son bastante precarias, ¿no? Mientras uno ve datos climáticos en América del Norte desde inicios del siglo Ujú, XX o mediados del XIX, uno acá tiene realmente muy poca información. Entonces, lo que tú puedes recoger en los 2 o 4 años en los que haces bueno, 2 o 4 estoy siendo generoso, en los que haces un estudio de impacto ambiental, pueda que ujú. no sea significativo, ¿no? O sea, si te recomiendan, por Sí, ejemplo, para modelar cuencas, series de datos de 30 años, pues imagínate qué puedes hacer con dos. no, y además que muchas veces los estudios de impacto ambiental solamente sirven para que inicie el proyecto, pero luego no hay muchos hitos posteriores de las décadas que duran los proyectos mineros para actualizar estos estudios. Y también hay todo un debate de cuál es el scope de estos estudios y cómo defines o no las áreas de influencia directa o indirecta, o qué pasa si se fusionan dos proyectos mineros o la misma empresa compra lo mismo, tiene que hacer el estudio otra vez. Es harto complicado, pero lo que se puede decir es que a pesar de la legislación progresista comparado a otras regiones del mundo que hay en América Latina, la implementación es harto conservadora. Cierto, cierto, muy cierto. Em, Álvaro nos comenta, te pide tu análisis respecto a dos afirmaciones que él hace. La primera es, el extractivismo es un término peyorativo, muy utilizado como concepto del ecoterrorismo. Pues vincula, digamos, extractivismo con ecoterrorismo. Todas las gráficas, me imagino que todos los datos, indican una mayor demanda de elementos químicos que provienen de la, no sé, todos los elementos químicos que provienen de la naturaleza. El extractivismo se firma en función de las ganancias de los operadores no distribuidas frente a las áreas afectadas ni las unidades afectadas. Bueno, no, esa segunda parte no te la entiendo bien, Álvaro, pero no sé si tienes algún análisis sobre el tema de que el extractivismo sea un término peyorativo muy asociado o utilizado del ecoterrorismo, como concepto del ecoterrorismo. No sé bien qué decir sobre el ecoterrorismo, imagino que es más como sectores pro industria o menos o cero ambientalistas critican el uso de ese concepto. Es La discusión sobre el extractivismo en América Latina nace desde, sí, las resistencias locales a la extracción no sostenible, si quieres verlo así. Pero también el extractivismo tiene no solamente un corte ambiental, sino, como mencionaba, económico. O sea, es básicamente una visión de explotar recursos para captar renta lo más rápido posible y luego ya se verá qué se hace. Eh, que no es, pues, el modo más inteligente de aprovechar estos recursos. Eh, Así que lo que puedo decir, a mí lo que yo más valoro del extractivismo como concepto es que está planteando una diferencia, como ya hemos mencionado varias veces, de los tipos de minería que puedes promover. Eh, Porque no hay toda una discusión económica y política de por qué tomas un camino y no el otro, ¿cierto? Exacto. Eh, muchos factores que tú realmente o que los países no pueden necesariamente controlar porque están, pues, por supuesto, son dependientes de mercados internacionales y en épocas de vacas flacas vas a querer obtener eh, recursos económicos desde donde los puedas sacar. Pero esa es la discusión y a mí me parece importante contrastar la idea de el sueldo de Chile para el cobre o Perú, país minero, eh,
con la idea del extractivismo para decir que hay formas de impulsar esta industria que son mejores que otras. Y tampoco quiero con esta presentación englobar que toda la minería actúa o se comporta de la misma forma, porque también hay empresas que incluso por iniciativa propia, antes que siguiendo necesariamente lo que se les exige nacionalmente, tal vez respondiendo más a demandas de sus inversionistas, hacen esfuerzos por tratar de ser más consecuentes y coherentes con la información que tienen y por el tipo de relación que establecen con las poblaciones en el territorio para aminorar impactos. Entonces, tampoco hay que englobar al sector como un monstruo que opera igual. Yo pienso, yo siempre trato de señalar la diferencia en que las empresas son empresas y lo que van a hacer es buscar aumentar sus profits. Ese es su trabajo. Están ahí para crear Nadie, ganancias a los inversionistas. Ese es su trabajo. como decía un profesor, nadie hace una empresa para volverse pobre, ¿no? Si no, pues hacemos Es- una fundación o la, algo así. la discusión aquí es de políticas de Estado y de cómo el Estado controla a las empresas, ¿no? No debería ser al revés. Entonces ahí para mí es una de las diferencias entre los dos conceptos. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo, mil gracias, Lorena. Fernanda nos pregunta sobre el environmental problem shifting, que eso fue algo que dije yo, qué pena. Es como ¿cómo diríamos? El Sí. desplazamiento de problemas ambientales, algo así. No sé si tengas una Ujú. mejor traducción. ¿Qué elementos de decisión en materia ambiental y de derechos humanos se tienen que tener en cuenta para decidir por uno u otro camino? O sea, por el camino del extractivismo o por un camino diferente y quién decide. Entonces, eh, me imagino que ella está comparando, por ejemplo, mitigación de cambio climático contra pérdida de ecosistemas o cosas así. ¿Qué elementos en materia ambiental y derechos humanos tendrías que tener en cuenta? Creo que hay dos niveles, ¿no? Está el plano internacional y está el plano nacional. En el plano nacional lo que estoy ya diciendo varias veces es que hay una relación particular que se establece entre los estados y los ciudadanos en contextos de dependencia de recursos naturales. Países industriales dependen de su capital humano para crear valor a los servicios y productos que generan, pero en países que dependen de recursos naturales, pues tu motivación como Estado para resguardar derechos o asegurar salud o educación para tu población, los incentivos son muy bajos, ¿cierto? Entonces, una primera diferencia de nuevo, que es más de decisión política, porque no va a venir por el lado del incentivo económico, es decidir invertir en tu gente para que sea el motor futuro sostenible, formal, competitivo de tu industria en 50 años o en 100 años, ¿cierto? Ningún político hoy en día va a ver los frutos de ese esfuerzo y eso es lo que es muy difícil de vender. Eh, pero es una decisión que es económicamente costosa, porque para transitar de una versión primaria exportadora a un país más industrializado, pues Mm, estás no solamente luchando contra la inercia de tus élites económicas y políticas, sino también, como he estado presentando, la presión internacional por el aprovechamiento barato de estos recursos, ¿cierto? Y la cooptación de incluso del Estado por parte de estos intereses, que también es real, no es especulativo, es algo que está demostrado. demostrable. Pero en el caso internacional, la pregunta de la justicia ambiental es muy complicada, porque el grueso del mundo, el grueso de países son países en vías de desarrollo, y ahí es donde vive la mayoría de las personas, o ya países de ingreso medio, en el caso de la India o China. Pero si de nuevo la fórmula es industrialización y para industria tienes que tener fuentes de energía, y al mismo tiempo estamos en un contexto de cambio climático, hay una discusión muy pendiente, muy compleja, que es que uno ve las emisiones históricas por país y por región, y si te enfocas en la foto actual, China, India, qué horror, malditos, están emitiendo todos los gases de efecto invernadero, ¿cómo se les ocurre? Qué horror. Es verdad que ellos son los que más emiten hoy en día, pero las emisiones históricas son europeas, son norteamericanas. Estadounidenses. Entonces, la principal razón por la cual esos países lograron industrializarse y copar, al margen de la herencia colonial, por supuesto que es innegable, es porque utilizaron recursos fósiles para impulsar sus industrias de un modo barato, sin pagar lo que realmente causaba, sin todavía pagar por los daños incalculables al medio ambiente y a la salud de la gente que ha comprometido en territorios, dentro de sus territorios y luego posteriormente simplemente
permitiendo que sean los países con menores estándares ambientales y laborales en el Asia que sean los que produzcan los productos que ellos después iban a consumir o vender o agregar valor. Que Entonces en hay una defensa de discusión hoy en ellos se puede día. decir incluso que en ese momento ni se conocían los impactos, ¿no? También. Eso es cuestionable, porque desde el siglo XIX ya los científicos estaban diciendo como que Sí, emitir estos gases está calentando la atmósfera. Desde la década del 50 ya habían estudios, la década del 70 la industria petrolera decididamente ocultó la ocultó. información y financió el lobby para contrastar las críticas climáticas. Entonces hay varias cosas que decir. Pero a lo que quiero llegar es que el norte global o los países industriales lo hicieron quemando energías fósiles. Y ahora, hoy en día, tenemos el reto de que queremos que los países en vías de desarrollo se industrialicen también, pero posiblemente ya no les dejen, o no deberían, por supuesto que no deberían, usar fuentes fósiles para tener ese mismo proceso. Pero no hay el acceso a las tecnologías limpias que van a ser mucho más complejas de implementar por las razones infraestructurales que hemos mencionado. Y los incentivos también son distintos, ¿no? Entonces, en términos de justicia ambiental, ¿quiénes van a pagar por reducir esta brecha de desarrollo industrial al mismo tiempo de combatir las emisiones a través de este tipo del uso de fuentes de energía? No está claro. Hay varias formas como los países industriales podrían subvencionar o financiar, apoyar a la transición en los países en vías de desarrollo que se están industrializando. Y eso a mí me parece que es la principal forma como se podría realmente romper esta herencia histórica, estructural, que es muy difícil de combatir desde nosotros mismos, porque si somos la periferia del mundo en términos económicos, ¿cómo vas a competir o cómo vas a poder? Ni siquiera pensemos en América Latina, puedes pensar en muchos países africanos eh, que tienen aún más retos de gobernanza y que están diciendo cosas como, ¿por qué a mí me van a impedir usar petróleo que tengo o gas que tengo y me vas a imponer estas medidas que son mucho más complejas, costosas y que no están disponibles para yo impulsar mi crecimiento económico y mejorar la condición de vida de mi población? ¿Por qué me vas a impedir tú, que ya lo hiciste, que es fácil, Ujú. y yo no? Entonces hay una discusión internacional pendiente, muy poco realmente analizada y sobre todo cuestionada políticamente, que los países del sur tienen que seguir poniendo en agenda. Cierto. Y la respuesta fácil es, pues tienes que dejar de usar porque si no todos nos vamos a ver afectados. Pero la difícil es, Pero bueno, ¿y ¿quién por qué tiene la no culpa, no? colaboras? Sí, ¿Quién empezó este trayecto? claro, es un tema de Sí. justicia ambiental total. Eh, Muy interesante la reflexión. Yo creo que para allá va, pero también me preocupa un poco porque pues si estamos viendo con el tema de las vacunas esta contraposición entre los derechos de propiedad intelectual y la liberación de Sí. patentes, no me quiero imaginar cómo va a ser esto en términos de La energías. única, tal vez la única buena noticia a la que hay que volver es que efectivamente es más barato usar fuentes solares para electricidad. Y hay mucho potencial para las energías renovables en términos territoriales que también conlleva impactos en la región. Entonces, por ahí Claro. hay una luz de esperanza de cómo utilizar estos recursos, ¿no? Pero no hay mucha discusión aún sobre soberanía energética en la región andina, a pesar que somos de las zonas del mundo más afectadas por el cambio climático y de las zonas más desiguales económicamente también. Cierto. Laura me pregunta algo que me parece súper importante y es el tema de la escala. O sea, ¿tú cómo ves, digamos, si no queremos convertirnos en una región netamente extractivista o no queremos seguir siéndolo en nombre de la transición y no queremos generar, digamos, este nombre que es tan ingrato de recordar que es el tema de las zonas de sacrificio en Chile? ¿Tú cómo te imaginas una extracción sostenible en términos de escala, digamos, más distribuida? ¿O cómo podría ser? ¿Tú cómo lo ves desde la perspectiva social y también ambiental, si quieres abordar el tema? Es que es probable que si uno empieza a utilizar criterios serios de sostenibilidad ambiental de los ecosistemas y también empiezas a considerar que implica para localidades los cambios económicos que conlleva especializarse en minería,
Si quieres evitar tal vez la maldición de los recursos o la reprimarización, eso muy probablemente conlleve a reducir el volumen y la velocidad de la explotación, ¿cierto? Porque si vas a usar más, eh, si quieres que esto genere menos impactos, o sea, por ejemplo, en los impactos ambientales en un ecosistema, lo que en teoría hacen los estudios de impacto ambiental es decirte, este ecosistema puede aguantar esta cantidad de actividad industrial de estas características. Eh, pero la definición de hasta cuándo voy a estresar estos recursos naturales para que convivan con la minería, también es una decisión de planeamiento, porque tú tranquilamente puedes decir, esta zona va a ser netamente minera y voy a hacer que sea más o menos sostenible los siguientes 80 años, pero eso tal vez signifique que el acceso al agua o la infraestructura hídrica para impulsar agricultura ya no sea posible, porque vas a dejar que el río siga existiendo, digamos, simplificando un montón el ecosistema, pero el resto del uso disponible va a ser minero. Ujú, Entonces, en ese caso, la priorización de la minería compromete otros sectores económicos que también podrías usar, no sin mencionar también lo que sucede con el turismo natural o las zonas protegidas que también podrías aprovechar en desarrollo turístico para una economía más diversificada. Pero si a eso incluso le sumas criterios más serios, ¿cierto?, de lo que esperan las personas que viven en estas localidades o tú mismo como gobierno tratar de prevenir como este hiperflujo de ingresos para forzarte a ti mismo casi a hacer algo. pensar en otros sectores, otras cosas que tienes que hacer, pues es un sinsentido en el orden contemporáneo capitalista, ¿no? Entonces, si a mí me preguntaran qué es lo que se tendría que hacer, mi primera intuición es reconocer que mi primera intuición sería el tránsito del extractivismo a la extracción para reducir volúmenes de explotación y hacer que los ecosistemas puedan convivir con este sector incluso por más tiempo. Pero obviamente el contraargumento de mercado es que tú tienes ciertas ventanas de oportunidad para vender estos Ujú, recursos mientras los precios están disponibles, mientras tenga sentido usarlos para esto, por ejemplo, para el desarrollo de las tecnologías limpias. Una cosa que no hemos conversado, pero que es real, es que ya se está hablando de cómo hacer para reemplazar el cobalto o cómo hacer para reemplazar la cantidad de litio que van a tener sí, estas tecnologías, porque si la explotación aún no es suficiente, si está concentrado en países que encima, ¿cómo se les ocurre querer resguardar algunos recursos para sí mismos o para sus industrias? La innovación tecnológica tal vez haga que la demanda también se afecte directamente. Entonces, hay tantas cosas que pensar, pero lo que puedo decir es que no se piensan lo suficiente, ¿cierto? No hay mucha totalmente. conversación sobre cómo imaginar este otro escenario posible. La preocupación ahora es simplemente extracción por extraer mientras se pueda, pero justamente esta pregunta de cómo lo hace sostenible a largo plazo, o cómo lo aprovechas de un modo que impulse tu desarrollo industrial y tu inversión en capital humano, es justamente lo que hay que conversar más seriamente y aún no se hace. Completamente de acuerdo. Hay una debilidad ahí, que es que sabemos cómo hacer las cosas, pero no sabemos por qué hacerlas. Creo que se lo he criticado mucho a algunos colegas. Em, de pronto podemos cerrar aquí. Bueno, me gustaría hacer un comentario sobre metabolismo social y todo lo que mencionas, pero veo una pregunta de Lupo Canterac Troya desde Piura. Saludos a Perú. ¿Cuál es el impacto ambiental que generan perdón, disculpa, en Perú solo somos un país primario exportador? Esa es una afirmación de Lupo. ¿Se podría dar un valor agregado y poder exportar estos productos? Me imagino que con algún tipo de tratamiento, con algún tipo de complejización en el proceso manufacturero. Perú es un país primario exportador. Hay que reconocer que también hay cambios recientes en el sector agroindustrial, es real. Pero sí, de acuerdo con esa afirmación, 60% de exportaciones son mineras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por lo menos se podría tratar de seguir la ruta que inició Chile en los 90 y que hoy en día, es cierto, está perdiendo en competencia en relación a China,
que era no solamente estar exportando el cobre así, más básico posible, sino procesarlo y vender con un poco más de valor agregado. No es digamos, una batería o un carro, pero Ujú. hay niveles de industrialización que se le puede agregar al procesamiento de este mineral que te puede, pues, abrir más posibilidades. Pero eso es muy difícil, de nuevo, porque China concentra ese mercado también, o sea, son los principales procesadores de estos recursos. Y es la razón por la cual Chile se ha visto afectado. Chile solía tener como solía participar en un porcentaje más alto del cobre procesado, y eso Ujú. desde que China empieza a crecer en este campo en los 2000, tú ves un retroceso de Chile también. Entonces hay ahí un área de innovación eh, muy, muy compleja, muy difícil de afrontar, que pienso requiere más liderazgo estatal para imaginar cómo esto es posible, porque hasta ahora lo que se está haciendo es seguir las dinámicas de mercado y lo que te está diciendo la demanda o tu competencia para simplemente retirarte y no buscar ni siquiera cómo competir o tratar de. Sobre todo en el caso peruano. En el caso chileno es un poco distinto, pero en el caso peruano, que es la pregunta, el liderazgo minero en Perú mm, hay unas características ahí del sector. Es que no hay que olvidar que los sectores o las élites empresariales son personas concretas. Son gente que va a ciertas universidades, gente que se ha conocido a través de ciertos círculos laborales, son redes muy concretas, no son determinantes, son históricas, pero no son determinantes. Entonces, hay ahí un área grande también de los propios empresarios mineros peruanos. Hay ciertas pugnas de algunos sectores por tratar de tener otras visiones distintas de la posibilidad minera en el Perú, pero un ámbito interesante de investigación y de visibilización es cómo se caracterizan estas élites también. Y pienso que la industrialización es complicada, es difícil, pero no hay, por lo menos en el caso peruano, mucho interés de agregar este valor a la cadena del cobre. Y mi explicación más básica es que no es lo que se está discutiendo, no es el interés de quienes hoy en día lideran el sector, pero tranquilamente podrían ser otras personas, tranquilamente podría el Estado tener un rol más activo en decir, sé que es costoso, sé que no hay mucha posibilidad ahora también, pero hay que caminar en esta línea. Considerar además que si bien China tiene esta prevalencia innegable del procesamiento de los minerales, China también ha tenido, sobre todo desde la crisis del 2008 y la visión estratégica que tuvo el país para complejizar su sector industrial, está cambiando mucho también. Entonces ya se habla de cómo China va a ser reemplazada por otros países como las fábricas del mundo. O sea, China misma ya está moviéndose hacia otros espacios, así sea de nuevo innegable que son los que concentran el procesamiento de estos recursos, pero en unas décadas ese ya no va a ser el caso. Entonces Ujú. valdría la pena cuestionar cómo nosotros, si queremos empezar una vía industrial, el sector minero por la disponibilidad de los recursos y por el expertise que se puede obtener, debería apuntarse en esa línea. En eso solamente quiero agregar algo que no se discute mucho, que es la transmisión de conocimiento dentro de un hub minero. O sea, tú tienes a la empresa multinacional que va a tener a sus propias contrataciones, porque es un sector que tiene que contratar muchos tipos de servicios diferentes, ¿no? En Chile ha habido mucho interés por resguardar que la contratación de estos servicios sean a través de empresas más chilenas, digamos, ¿no? De capital chileno, y que esto permita la transmisión de conocimiento y tecnología para que en el futuro el sector minero chileno pues tenga más capacidad de competir en tecnología. Pero esto Ujú. se logra siempre y cuando sea parte de los contratos con las empresas mineras, siempre y cuando sea parte del horizonte. Tú puedes decir cosas como, en un inicio no, pero tienes que empezar a transmitir esta información o resguardar la contratación de este tipo de servicios en esta cantidad de años, ¿no? Entonces, de nuevo, no, hay formas como el Estado puede liderar en aprovechar la transmisión de conocimiento y
y impulsar la industrialización de su sector, que hasta ahora no se hace, de nuevo yo pienso, por el tipo de liderazgo que hay en el caso peruano, mucho más liberal, promercado, inversión extranjera que en el chileno, para el caso del cobre. De acuerdo. Y en esos pequeños círculos sociales, yo creo que los sociólogos tienen todo que decir, ¿no? Y tienen todo que estudiar, tienen todo que ver cómo, no sé si la palabra es quebrar, pero por lo menos sí abrirlos un poquito más a otras perspectivas, eh, Mm, y ver cómo se les da otra perspectiva de lo que está pasando en el país o de lo que es conveniente para el país. Entonces, bueno, pues hay más preguntas, pero creo que ya nos toca ir cerrando. Ya vamos a cumplir los 90 minutos. Entonces, pues quería agradecerte, Lorena, de verdad. Muchas gracias por tu tiempo, por el conocimiento, por compartirlo. Y bueno, este es un espacio abierto para discutir este tipo de cosas. Entonces, cuando quieras, está abierto para ti y para otros investigadores. Muy interesante todo esto. También recuerdo que estamos en esta iniciativa de conformar un grupo de estudios sobre extractivismo con expertos y expertas en la región andina. Yo estoy colaborando, coordinando esa iniciativa y pues justamente queremos sentarnos a tener este tipo de discusiones, ¿vale? Porque no es solo el cómo hacer, sino es el mm, por qué hacer. Entonces, sí. bueno, mil gracias, Lorena, que estés muy bien. Abrazos hasta Perú. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Saludos. Adiós.